Hola, bienvenido o bienvenida a este curso de Spring Boot. En este curso de Spring Boot vamos a ver los fundamentos sobre Spring Boot, como puede ser la creación de un REST API, las nociones básicas sobre Spring Security y algunos fundamentos básicos sobre Spring, que pueden ser la inversión de control y la configuración y sus componentes. Este curso está diseñado para ir directamente al grano y enseñarte lo que necesitas saber sobre Spring Boot. Así que para no perder más el tiempo, vamos a la primera lección. Para empezar este curso, lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, tener un proyecto de Spring. Para ello, Spring tiene una herramienta bastante útil en el cual nosotros podemos crear nuestro proyecto de Spring de forma bastante rápida. Para ello, simplemente tenemos que abrir lo que es nuestro explorador favorito e introducir una URL que es básicamente start.spring.io y darle a Enter. Esa herramienta se llama Spring Initializer. En ella podemos utilizar algunas configuraciones para crear nuestro proyecto de Spring. En la primera podemos utilizar proyecto, que en este caso vamos a utilizar Maven como herramienta de dependencias. En lenguaje vamos a utilizar Java y Spring Boot vamos a utilizar la versión más estable actual, que es la 3.3.1. También podemos darle algunos tipos de metadata, que es simplemente, podemos decirle el grupo com.test, el artefacto test, y esto lo podemos dejar tal cual. También el packaging lo podemos dejar como jar, y la versión de Java que vamos a utilizar actualmente es la 17, pero dependiendo de en qué día estás viendo ese vídeo, tendrás que seleccionar uno o otra. También dependerá de qué versión de Java lo tienes instalado. Por último, para este curso necesitaremos que nuestro proyecto de Spring necesite Spring Web. Para ello simplemente daremos a Add Dependencies aquí a la derecha, daremos clic y nos saldrá una lista de todas las dependencias que podemos añadir a nuestro proyecto. En el buscador de arriba simplemente pondremos Spring Web y el resultado aquí que pone Spring Web Build Web Including RESTful Application Using Spring MVC, le daremos un clic y se nos añadirá a lo que es nuestra lista de dependencias. Una vez hecho esto, simplemente le daremos a el botón Generate y se nos empezará a descargar el archivo. Una vez que hayamos descargado nuestro proyecto, tendremos que descomprimirlo, ya que lo tendremos en un archivo .zip. Así que simplemente lo que haremos es extraerlo en el mismo directorio en el que estamos y nos creará una carpeta nueva en el cual si entramos tendremos ya los archivos directamente de nuestro proyecto. Para importar este proyecto de Spring Boot utilizaremos IntelliJ, pero tú puedes utilizar cualquier editor de desarrollo que te apetezca. Para ello, en IntelliJ, cuando lo abrimos, nos aparecerá esa pequeña pantalla en la cual nosotros podemos darle a Open y podremos buscar en nuestras carpetas. Por ejemplo, la mía se encuentra en la carpeta Download. En la carpeta Download tiene la que es la carpeta que hemos llamado anteriormente Test. Así que una vez que la hemos encontrado, le daremos a OK. Una vez dándole OK, se nos empezará a importar nuestro proyecto en Spring Boot y a descargar sus dependencias. Una vez que nuestro proyecto está importado en nuestro editor de desarrollo, lo que podemos hacer primeramente es buscar y lanzar nuestro proyecto de Spring Boot para saber que todo está en orden. Así que iremos a src main java y buscaremos el nombre de nuestra aplicación de la clase, que se llama, por ejemplo, en este caso, Test Application. En Test Application veremos una clase que está anotada con la anotación Spring Boot Application y además tiene un método main, como cualquier aplicación de Java, en el cual tiene Spring Application.run y TestApplication.class. Para ejecutar nuestro proyecto de Spring y saber que todo está correctamente, simplemente le daremos clic a el play que está a la izquierda y le daremos a Run. Aquí ya empezará nuestro proyecto a arrancarse y como podemos ver en la terminal ya se ha cargado y está diciendo que esto es un proyecto de Spring con la versión 3.3.1 y al final del todo tendrá que tener una línea en la terminal que ponga Started Test Application in 5 segundos o lo que sea. Con esto ya hemos verificado que nuestro proyecto de Spring está bien importado y funciona correctamente. Una de las ventajas de utilizar Spring es que nos administra y maneja la creación y manipulación de los objetos dentro de Java. Para ello tenemos diferentes anotaciones y las más conocidas son Controller, Service y Repository. Cuando nosotros tenemos una clase que, por ejemplo, queremos crear un controlador, por ejemplo
ejemplo controlador, podemos decirle a Spring que nos cree un objeto dentro de su concepto de Spring. Para ello podemos decir tanto controller para indicar que esa clase puede ser un controlador para enviar y manipular una vista, o resController para indicar que ese controlador sea un controlador de tipo res. Pero también podemos indicarle que a través de un ejemplo service podemos utilizar la notación service, en el cual una vez más Spring nos va a crear un objeto específicamente de esa clase en su contexto de Spring, y le podemos también la posibilidad de que con esa anotación podremos indicar que esta clase es un servicio o un service. Y por último también tenemos la posibilidad de que crearemos un ejemplo repository en el cual, como hemos hecho ya anteriormente, también podemos utilizar la notación repository para indicarle a Spring que nos guarde y nos cree un objeto y lo manipule dentro del contexto de Spring, y además indicarle que esta clase se va a utilizar como un repository. También existe una última notación en el cual extiende cada uno de nuestras anotaciones anteriores, que es la notación component. Con la notación component podemos crear e indicarle a Spring una clase, que en este caso será ejemplo component, y le podemos indicar con una notación component para decirle a Spring que esta clase también se va a ser manipulada y creada el objeto en el contexto de Spring, y no sabemos exactamente qué tipo de clase es, sino simplemente es una clase genérica que le estamos indicando a Spring que simplemente tiene que manipular el objeto por sí mismo. Visto las anotaciones anteriores de cómo crear un objeto y delegarlo a la creación a Spring, podemos, por supuesto, también delegar la inversión de control y de esa forma implementar la inyección de dependencias a alguna de esas clases de Spring, indicándole exactamente con la notación AutoWired qué clases queremos inyectar. Por ejemplo, si estamos en el ejemplo controlador y quisiésemos inyectar lo que es el servicio, podemos utilizar AutoWired, además de creando un atributo de, por ejemplo, privado, que sea ejemplo service y ejemplo service. De esta forma, lo que le estamos indicando a Spring básicamente es: oye, tengo un atributo de tipo ejemplo service que está anotado con AutoWired. Por tanto, búscame dentro de tu contexto de Spring si existe algún objeto que tenga ese tipo de clase y inyéctamelo, y ese objeto quiero que me lo inicialices a través de esta variable. Por tanto, con AutoWired le estamos diciendo que simplemente que con la notación anterior de service, que ya Spring tiene un objeto dentro de su contexto, o lo que se llama su almacenamiento, simplemente le estamos diciendo a: oye, esta clase de este objeto que has creado, quiero utilizarla en esta clase. Por tanto, lo indico con AutoWired. Búscamela con este tipo y utiliza que este ejemplo service utilice la dirección de memoria del objeto que tienes almacenado en tu contexto. Aunque también podemos utilizar, en vez de AutoWired, podemos declarar, por ejemplo, ese atributo como final y crearemos un constructor. Por lo tanto, Spring será lo suficientemente inteligente como para leer el constructor de nuestra clase y buscar si tiene algún tipo de objeto para inyectarlo como dependencia a nuestro objeto, a nuestro atributo de ejemplo service. Es decir, le delegaremos lo que es la inyección de dependencias gracias a la inversión de control a nuestra clase, a Spring, para poder así utilizar los objetos que tienen su contexto. Como hemos visto en el anterior vídeo, tenemos 4 notaciones que podemos indicarle a Spring que utilice para crear instancias dentro de su contexto. Pero también podemos utilizar una forma para crear objetos dentro del contexto de Spring de forma personalizada. Para ello, podemos utilizar la notación configuration. Por ejemplo, podemos utilizar una clase que sea ejemplo configuration y marcaremos esta clase con la notación configuration. Aquí le estamos indicando básicamente que aquella clase que tenga la notación configuration, vamos a crear objetos personalizados para indicarle a Spring que los guarde dentro de su contexto. Para ello utilizaremos métodos, y para hacer esos métodos en concretos podremos indicarle de la siguiente forma. Por ejemplo, para hacer un ejemplo bastante claro y simple, podemos utilizar ejemplo versión. Tendremos una clase que será un record que tendrá simplemente como atributos un string que será la versión. De esa forma, ahora sí que podemos crear public, que devolverá, por supuesto, ejemplo versión, que será crear versión, y lo único que haremos es retornar un nuevo ejemplo versión
que es, por ejemplo, 1.0.0. Una vez que tenemos que ya hemos creado nuestro objeto personalizado con las características que queramos, simplemente tendremos que utilizar la notación bin en nuestro método para así indicarle a Spring que dentro de las clases con configuration, aquellos métodos que tenemos bin creará un objeto que será guardado en su contexto y por tanto será administrado por Spring. Y de la misma forma que hicimos antes, también podemos hacer private, ejemplo, versión, y al declarar la final nos obligará a añadir el constructor y por tanto será inyectado como dependencia en nuestra clase de controller. Aunque como hemos dicho antes, también podemos utilizar autowired y lo que hará es básicamente devolver este objeto que hemos creado gracias a la notación configuration y bin. En este apartado vamos a implementar nuestro REST API, pero primero vamos a ver qué es REST. REST no es nada más ni menos que una arquitectura de software para comunicarnos con los clientes. REST no es más ni menos que significa Representational State Transfer, a lo que en español sería transferencia de estado representacional. Aquí utilizaremos HTTP para realizar peticiones y tener así una respuesta a un recurso en concreto. En este curso vamos a ver que existe principalmente 4 tipos de métodos de tipo REST. Existirá GET, que es básicamente una petición que le haremos a nuestro servidor si queremos obtener algo. PUT, si tenemos una petición que queremos actualizar una información de un recurso. POST, si queremos utilizarlo para crear algún tipo de información de ese recurso. Y delete, si queremos utilizar esa información para borrar cualquier recurso que queremos. Como ya hemos nombrado, REST utiliza el protocolo HTTP y como en HTTP utiliza lo que son llamadas URLs, que no más ni menos lo que utiliza el navegador cuando tú pones, por ejemplo, www.google.com. En esa URL nosotros lo queremos diseñar la información de nuestros recursos para poder hacer crear, actualizar, eliminar o obtener esos recursos. Ahora que ya sabemos el concepto de REST, vamos a empezar a implementarlo en nuestra aplicación de Spring Boot. Para ello, podemos crear una nueva clase, en el cual será nueva clase, que por ejemplo, podemos llamarla empleados controlador. Empleados controlador es la capa en el cual nosotros tendremos que manejaremos las peticiones para todo aquello que sean relacionado con empleadores, o sea, con los empleados. Para marcar que nuestra clase es un controlador que está en esta clase y que Spring lo sepa, tendremos que marcar nuestra clase con la notación REST controller. En este caso, lo que haremos es decirle a Spring, oye, mira, esta clase es un controlador de tipo REST. Por tanto, créame un bin dentro de tu contexto. Pero claro, un controlador tiene que manejar las peticiones que le llegan. ¿Y de qué recurso vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de un recurso que son empleados. Por tanto, para empezar a indicarle a Spring que esa clase va a empezar a manejar los recursos de un empleado, de los empleados, después de la notación REST controller, tendremos que utilizar la notación request mapping, en el cual le pasaremos a través de los paréntesis un string que será barra empleados. De esa forma le estamos indicando a Spring que en esa clase de controlador de tipo REST, todo aquello relacionado con empleados se va a manejar aquí. Pero claro, nosotros no estamos haciendo absolutamente nada por ahora. Tendremos que seguir haciendo algo. O sea, ¿qué queremos manejar? ¿Y con qué tipo de método de tipo HTTP? Para hacerlo, podremos crear un método que sea, por ejemplo, public empleado DTO, que deberíamos retornar un empleado de tipo DTO, y será get empleado by ID, por ejemplo. Podemos crear nuestra clase de tipo empleado DTO a través de un record, como puede ser, por ejemplo, empleado DTO, y en ese empleado DTO va a tener un string que será nombre, por ejemplo, y ya lo tendremos dentro para retornarlo. Y lo que podemos hacer es retornar un usuario, por ejemplo. Podemos retornar un empleado DTO que tenga como nombre José. Pero por ahora aquí a Spring no le estamos indicando absolutamente nada. Simplemente estamos creando un método nuevo para indicarle a Spring que queremos que retornar y manejar una petición con el método get. Lo que haremos es utilizar la notación en el método @getMapping. Con @getMapping lo que nosotros estamos indicando es que este método de esa clase de tipo controlador se va a manejar una petición a través de este método. Por tanto, si lo que hacemos ahora es correr nuestra aplicación y una vez que tenemos la aplicación corriendo y vemos que el puerto es 8080, podemos volver
a nuestro navegador favorito y ahí podemos poner la dirección que hemos creado en nuestro proyecto de Spring. Por lo tanto, podemos poner localhost 8080 y podemos poner empleados. Y como puedes ver, nos está devolviendo un recurso, que es el nombre José, que es el que hemos creado a través del recurso de empleados, que es básicamente un JSON que nos dice que el objeto contiene un atributo nombre con el valor José. Así que felicidades, acabas de crear tu primer recurso de una API REST. Con el vídeo anterior ya hemos creado lo que es nuestro primer recurso de REST. Pero existe un pequeño problemita, que es que cuando nosotros llegamos a este recurso, estamos esperando que se envíen a todos los empleados. Por tanto, sería más correcto tener, por ejemplo, aquí una lista de empleado, que sea empleados, y por ejemplo podemos decir list.off y crear nuestra lista de, por ejemplo, new empleado José, new empleado David, new empleado María y new empleado Fernando. Y ahora podemos devolver nuestra lista a getMapping. Si una vez más volvemos a correr nuestro proyecto y volvemos a nuestro navegador favorito y realizamos una vez más la petición, vemos que en este caso ahora se nos está devolviendo una lista como es lo que hemos pedido, que son todos los empleados. Y todos los empleados son José, David, María y Fernando, que son básicamente un array en el JSON. Y ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos crear y obtener un empleado de forma concreta? Por ejemplo, podemos indicarle también, aparte del nombre, que tenga un long que sea el ID. Por tanto, será el ID 1, 2, 3 y 4. Y nosotros queremos crear una forma de devolver solamente un único empleado. Por tanto, lo que haremos es crear un método que sea empleado DTO, que sea getEmpleadoById. Y el otro lo renombraremos a getEmpleados. Con getEmpleadoId tendremos, por supuesto, que se nos pase como parámetro un long que será el ID empleado. Lo que haremos es básicamente buscar en empleados aquel empleado que tenga como ID empleado y entonces podemos devolverlo. Si no lo encuentra, pues devolveremos básicamente un nulo. ¿Qué pasa? Que ahora, en vez de tener getMapping tal cual, nosotros podemos obtener el empleado a través de su ID. Y para ello tendremos que enviarle otra vez una barra, y la diferencia de antes es que aquí le tendremos que indicar que en la barra, lo siguiente a esa barra, que será barra empleados barra el ID de empleado, para obtener el recurso de un empleado, será por ejemplo ID empleado. Y esto será sustituido para todas aquellas peticiones que vayan después de empleados. Y claro, tendremos que mapearla, tendremos que decir, bueno, tú me has enviado una petición ID empleado, pero ¿a qué lo mapeo? Y para ello podemos utilizar la notación @pathVariable. Con pathVariable lo que haremos es indicar que este parámetro es una variable de ruta. Es decir, le estamos indicando que el ID de empleado, que es el nombre del parámetro, será sustituido por todo aquello que vaya después de la ruta que le hemos indicado correctamente aquí. Es decir, por ejemplo, será que si nosotros ponemos empleados barra 1 será mapeado, ya que está después de la barra de empleados, que está aquí, y 1 será ese parámetro de variable de ruta que le hemos indicado tanto a Spring, tanto en su anotación getMapping, como con su anotación pathVariable, que se almacene en ID empleado. También podemos darle un nombre concreto, que este será ID empleado. Si ahora corremos nuestro proyecto una vez más y volvemos a nuestro navegador, ahora después de empleados podemos decirle empleados 1, y ahora nos está indicando y nos está devolviendo exactamente el empleado que queremos, que es con el ID 1, que es José. Si le indicamos que queremos al empleado con el ID 3, nos devolverá María, que es el JSON que contiene a María. Pero por ejemplo, si no existe, no nos devolverá absolutamente nada, ya que decimos que es un return null. En el vídeo anterior ya hemos sabido cómo poder enviar de vuelta el recurso de un empleado de forma directa. El único problema que vemos es que si yo ahora mismo, por ejemplo, aunque en el vídeo anterior no lo hemos visto, si yo tengo mi proyecto corriendo y en vez del navegador utilizo un cliente de tipo REST, que en este caso es uno llamado Jack, si nosotros enviamos la petición de empleados, vemos que efectivamente nos manda la JSON. Si mandamos
2, con el ID 2 nos dio el recurso de David con la respuesta como OK, pero lo que no veríamos antes es que si nosotros volvemos a enviar una petición en el cual sea un empleado que no existe, nos enviará con el cuerpo vacío, pero con la petición OK. Y esto no suele ser lo correcto. Deberíamos modificarlo para enviar que la respuesta es que nos ha encontrado. Para ello, nosotros podemos, además de enviar una clase con un objeto, podemos enviar una clase en concreta dentro de Spring que se llama ResponseEntity y aquí podemos indicarle diferentes cosas como el cuerpo o demás. Por ejemplo, para crearlo podemos decir ResponseEntity not found y en vez de devolver un empleado de TO podemos devolver un ResponseEntity cuyo valor sea un empleado y tendremos que llamar al método build. Para devolver un empleado debemos de utilizar response.ok para devolver el tipo de método que queremos devolver como respuesta, que en este caso va a ser un OK y en este va a ser un not found de tipo HTTP. Por tanto, si ahora volvemos a cargar nuestro programa y volvemos a darle una petición a un ID que no existe, vemos que ahora la respuesta va a ser un not found. Es decir, le estamos indicando al cliente que nos ha llamado que ese tipo de ID no existe. Pero por supuesto, get no es el único método que hemos mencionado anteriormente. También está el método post, que es el de crear un empleado. Por tanto, en vez de utilizar getMapping, utilizaremos postMapping, en el cual podemos utilizar también en un método que sea ResponseEntity, que es la clase que envuelve a nuestra otra clase, que en este caso va a ser de tipo void, ya que no va a devolver específicamente ningún objeto de vuelta, y será postEmpleado. Y postEmpleado, como tenemos que crearlo, tiene que recibirlo como parámetro, que será empleado. Y por supuesto, en empleados añadiremos nuestro empleado que hemos enviado. Y para hacer que empleados acepte en nuestra lista que sea posible, ya que el list_of devuelve una lista inmutable, crearemos un new ArrayList que envolveremos a nuestra lista inmutable para poder hacerla mutable. Y por último, podemos devolver, como hemos hecho anteriormente, ResponseEntity, pero en este caso utilizaremos status para enviar un estado que sea created. Es decir, que vamos indicando al cliente que nos ha llamado que hemos creado con éxito a nuestro usuario. Pero por último, tenemos que indicarle que este parámetro va a ser el parámetro que se nos envíe a través de la petición HTTP. Por tanto, también utilizaremos una notación llamada requestBody. Con requestBody simplemente le indicamos que ese parámetro de la clase empleado de TO va a ser lo que estamos esperando que se nos pase a través de HTTP. Por tanto, si volvemos a crear y a correr nuestra clase y volvemos a nuestro cliente, aquí tenemos ya que para el post que estamos llamando, que es aquí, que antes estaba en get, ahora tendremos que llamarle a post con empleados sin ningún tipo de ID, indicándole ningún tipo de ID, y le enviaremos un JSON que no es más ni menos que la estructura que tenemos de nuestro DTO, que es con el ID 5 y el nombre Juana. Por tanto, si ahora enviamos esta petición, vemos que nos ha enviado una petición, la respuesta es vacía, no hay ningún tipo de cuerpo, pero el estado de la petición es un 201 o created. Por supuesto, tiene que tener en cuenta que también podemos tener put mapping, como hemos indicado, para actualizarlo, los datos, y delete mapping, que es para eliminar ese dato, ese recurso. En el apartado anterior hemos visto cómo podemos hacer peticiones a nuestro servidor de Spring Boot con las peticiones con los métodos get, post, put y delete. Pero claro, la información que estamos utilizando actualmente es bastante estática, es decir, estamos utilizando una lista para guardar nuestra información. Y esto no suele ser lo más recomendable, ya que suele ser que tengamos que utilizar algún tipo de base de datos de forma externa para así tener administrados nuestros datos en algún sitio externo para poder manejarlos. Para ello, Spring también nos ofrece herramientas para que nosotros podamos utilizar la interacción con la base de datos de forma más eficiente. Para ello, tendremos que utilizar la siguiente dependencia, que es simplemente Spring Boot org springframework.data con el artifact ID Spring Data JDBC. De esta forma habilitaremos el módulo de Spring Data para nuestro proyecto de Spring. También en este caso, para no hacerlo tan complicado, lo que vamos a utilizar es una base de datos de memoria, que es con la base de datos de memoria H2. Por tanto, también utilizaremos como dependencia con el grupo id com.h2 database y con el artifact ID H2 para este ejemplo de proyecto de base de datos. Tras añadir la dependencia, lo que tendremos que mostrar es simplemente crear lo que es la representación de nuestra tabla
en Java. Para ello, lo que haremos es crear una nueva clase de Java que podemos llamarla empleados. Con empleados podremos utilizarlo con que tendremos un atributo privado que sea de tipo long, que es el ID, y un atributo privado también que será el string, que será el nombre. Después de eso, tendremos que indicarle a Spring de forma con que esto es una entidad y que por tanto con la notación ID arriba de lo que es el atributo ID estamos marcando que esta clase contiene un ID que va a ser representado con el atributo ID de tipo long. También podemos añadir los getters y los setters, y además de eso también tendremos que añadir equal y shadcode, que es lo más recomendable. Con eso tendremos representado lo que es nuestra entidad de la base de datos de forma simplificada en nuestro proyecto de Spring. Lo siguiente que tendremos que hacer es, una vez teniendo la entidad, tenemos que crear algún tipo de lógica, así podamos conectar lo que es nuestra base de datos a nuestro código. Por ello, Spring nos lo facilita bastante y lo único que tendremos que utilizar es una interfaz que podemos llamarla empleados repository, que va a ser lo que es nuestro repositorio de empleados, que tendremos que simplemente extenderlo de CRUD repository. Y ahora, utilizando genéricos, le tendremos que indicar dos cosas. La primera parámetro del genérico va a ser la entidad nuestra que estamos utilizando para este repositorio de la interfaz. Por tanto, será empleados. Y segundo, tendremos que indicar de qué tipo de dato va a ser nuestro ID, que en este caso es un long. Si lo queremos ver de forma más clara, si entramos directamente a lo que es la interfaz de Spring Boot con su documentación, podemos ver que el primer genérico es un T y el segundo genérico es un ID. Por tanto, podemos indicar aquí que T es representación de la entidad de nuestra base de datos y el ID es el tipo de dato que vamos a representar con el ID. La interfaz de CRUD Repository también nos ofrece diferentes métodos para poder utilizarlos sin tener que tener ninguna implementación de consultas a la base de datos. Si lo vemos con más detenimiento, vemos que tiene save, que es para guardar o actualizar nuestra entidad en la base de datos, save all, que es para guardar una lista de entidades, find by ID, que nos devolverá un optional, en el cual buscará si existe esa entidad con un ID en concreto, exists by ID, que nos indicará si existe o no, devolviendo un booleano por el ID que le hemos enviado, find all, que nos devolverá todo y cada uno de las entidades que tenemos en la base de datos, devolviéndonos un iterable, que podemos transformarlo en una lista, find all by ID, que nos devolverá todos aquellos que coincidan con los IDs de un listado de IDs que le hemos enviado como parámetros y nos devolverá las entidades encontradas con un iterable que lo podemos transformar como una lista. Count, que nos devolverá el número de filas que tenemos en esa entidad. Delete by ID, que básicamente eliminará la fila que le indiquemos a través de el ID. Delete, que dado una entidad que le pasemos como parámetro, no la eliminará de la base de datos. Delete all by ID, que es dado una lista o iterable de IDs, nos eliminará todos y cada uno de ellos. Delete all, que es similar a delete all by ID. La diferencia es que en vez de tener un listado de IDs, tendremos una lista de entities, de entidades, que dada pasado por parámetro nos eliminará a todos y cada uno de esas filas. Y delete all, que básicamente nos eliminará todos de esas entidades o de esa tabla. Ya que tenemos ahora lo que es la interfaz nuestra de repositorio en Spring, no nos hará falta más tener que guardar nuestra información en nuestro listado de empleados. Por tanto, podemos eliminarlo y en vez de ello podremos ahora inyectar, como vimos en el primer apartado de este curso, lo que es simplemente nuestro empleados repository, que será de esta forma inyectado a través del constructor, aunque como hemos dicho anteriormente se puede utilizar siempre AutoWared, pero yo suelo recomendar utilizar constructor. Por tanto, ahora podemos utilizar empleados repository, por ejemplo en este caso, para encontrar todos y cada uno de los empleados y podemos devolverlo en nuestro getMapping de empleados. De la misma forma, podemos utilizar en getEmpleadoID, en vez de recorrer todos y cada uno de los empleados, podemos hacer que utilizando empleados repository.findById podemos utilizarlo con ID empleado y por tanto podemos utilizar el empleado como una nueva variable de empleados en el cual se nos devolverá un optional de empleado, que es básicamente nuestra entidad de empleados. De esa forma podemos hacer que, como anteriormente, si empleados.isEmpty, es decir, no existe el empleado, podremos devolver, como hemos hecho anteriormente, que el empleado no existe. Y si no, podemos
podemos utilizar, básicamente, podemos, una vez más, en nuestros empleados, tener empleados object, que será empleados.get. De esta forma obtendremos lo que es el empleado. Y de la misma forma que hemos hecho antes, devolveremos empleados, objeto, con el response entity OK. Y cambiaremos, aunque esto no es lo recomendable, que en vez de empleado de TO, devolveremos empleados. También en postmapping, ahora que vamos a crear un empleado, podremos llamar a empleados repository.save, en el cual nos pedirá un nuevo objeto de empleados. Por tanto, lo que haremos es crear un empleados igual a new empleados, le pasaremos los atributos de nuestro DTO, que será simplemente empleado DTO.nombre. Y así podemos guardar a nuestro empleado utilizando lo que es el método save para guardarlo en nuestra base de datos. De la misma forma podemos utilizarlo para el put. En vez de estar buscando cada uno de los empleados, podremos una vez más utilizar empleados repository find by ID, que es con el ID que se nos ha empezado de empleado, que nos devolverá una vez más un optional de empleados, que será empleados optional, por ejemplo. Y si no existe, podemos retornar, como hemos hecho anteriormente, un not found. Pero si existe, podremos, como hemos hecho antes, empleados object o objeto, que lo obtendremos de empleados optional.get. Y ahora sí podemos, con el parámetro que hemos creado de request body, modificar el nombre del empleado, que será con el nombre que estamos enviando. Y volveremos a llamar a empleados repository.save con el empleados objeto para así poder guardar el empleado que hemos encontrado utilizando find by ID. Este tipo de métodos, por supuesto, nos los da implícito dentro de CRUD repository Spring. Podemos utilizar también delete, por tanto, utilizamos empleados repositorio delete by ID con el ID de empleado que le estamos pasando. Y ya hemos cambiado lo que es nuestro controlador, en el cual actualmente estamos utilizando una base de datos en vez de utilizar nuestra lista de empleados. Si ahora lo que queremos es lanzar nuestra petición para así obtener los datos de la base de datos y utilizamos, por ejemplo, un cliente de tipo REST, si lo que hacemos es enviar una petición, veremos que nos va a dar un error. Y si volvemos a nuestra consola, vemos que Spring se va a quejar y lo que nos va a decir simplemente es que la tabla empleados no ha sido encontrada. Lo que quiere decir con esto es que Spring tenemos todo configurado correctamente, pero nos falta indicarle que cómo crear una base de datos para así ser capaz de crear nuestra tabla. Lo que pasa es que simplemente Spring intenta hacer una consulta a la tabla, pero la tabla no existe. Por tanto, tendremos que crear la tabla. Para ello, simplemente en Resources podemos crear un nuevo fichero que se llama schema.sql, simplemente añadir la creación de nuestra tabla. Por ejemplo, create table, empleado id big int generated by default as identity primary key y nombre char not null y no tendrá en este caso ningún default. Si lo que ahora hacemos es una vez reiniciar nuestro servidor y de nuevo gracias a nuestro cliente REST volveremos a enviar la petición, esta vez no nos da ningún tipo de error, pero nos devolverá un array vacío ya que nuestra tabla está vacía. Ya tenemos lo que es nuestras aplicaciones REST funcionando correctamente con nuestra base de datos. El único problema es que de esta forma no habrá ningún tipo de limitación a que alguien externo haga una petición a nuestra base de datos y obtenga información no deseada de ella o de nuestro incluso servidor. Para ello tendremos que utilizar algún tipo de mecanismo para autentificar a un usuario. Para empezar con ello tendremos que, como hemos visto anteriormente, añadir una dependencia y esta dependencia es Spring Boot Starter Security, que en esa dependencia la podemos utilizar para crear mecanismos de seguridad de acceso a nuestro servidor de tipo REST. Una vez que tengamos la dependencia, lo que tendremos que hacer es configurar lo que es nuestra seguridad de nuestro servidor. Para ello, podremos crear una clase que, por ejemplo, será securityconfig, que es donde tendremos que es la configuración de nuestra seguridad. La anotaremos con configuration, ya que crearemos objetos de forma personalizada. Y para activar de forma predeterminada que nuestro servidor utilice una capa de seguridad en nuestro servidor, simplemente haremos lo siguiente. Crearemos un método en el cual que tenga la notación bin, en el cual el método devolverá security filter chain y servirá como parámetro HTTP security como parámetro. De esta forma ya le estamos indicando a Spring en nuestro servidor que nuestras peticiones deben estar aseguradas. Por tanto, si lo que hacemos es correr nuestro servidor, una vez que tenemos lo que es la activación de Spring Security, tendremos que decirle obviamente de qué forma queremos que
nuestro servidor se autentifique, es decir, qué tipo de peticiones queremos que sean protegidas o no. Para ello simplemente tendremos que utilizar lo que es el objeto que tenemos como parámetro de HTTP security y por tanto nos proporcionará algunos métodos, en el cual uno de ellos es authorite HTTP request, en el cual nos dará un lambda que tendremos request, por ejemplo, el nombre de la variable request, y aquí ya podremos definir qué tipo de peticiones pueden ser aceptadas o no. Para dar un ejemplo, podremos hacer request.anyRequest y que tiene que ser authenticated, es decir, todas las peticiones deben ser autenticadas. Por tanto, si ahora lanzamos nuestra aplicación y volvemos a nuestro cliente y enviamos una petición, esta vez nos dará forbidden, ya que nos está diciendo, oye, estás intentando acceder a un recurso, pero no estás autentificado, por tanto, no te va a dejar que puedas obtener ese recurso. Ahora que sabemos cómo hacer para proteger nuestros endpoints o nuestros puntos de accesos a agentes externos, por supuesto queremos que también algunos puntos de accesos sean disponibles o incluso que tengan un tipo de autentificación o los otros no. La forma de hacerlo es básicamente, en vez de utilizar anyRequest, que con anyRequest estamos declarando que cualquier tipo de petición pasará la siguiente cosa, que será en este caso que esté autentificada, lo que haremos es request matchers. Y aquí, por ejemplo, le podemos pasar como un string en el cual sea nuestros empleados. Es decir, podemos hacer string empleados y podemos darle con asterisco asterisco. Con eso estamos diciendo que cualquier tipo de petición que encaje con este patrón que es empleados con cualquier tipo de petición de empleados tiene que ser autentificado. Una vez más allá, podemos también indicarle de qué forma tiene que ser autentificado. Anteriormente hemos indicado que tiene que ser autentificado, pero no hemos indicado de qué forma. Podemos indicar, por ejemplo, en este caso de forma simple, que tiene que ser con HTTP Basic, que acepta un lambda, que en este caso podemos utilizar Customizer by Default, que básicamente lo que hace es poner un patrón, banner unos variables de parámetros de por defecto, diciéndole que básicamente tiene que ser autentificado de forma básica, con una autentificación básica o basic. Y también para permitirlo de forma local, lo que vamos a hacer es deshabilitar el exploit de CSRF, que básicamente haremos CSRF como lambda una vez más y CSRF.disable para desactivarlo, aunque eso debería serlo de forma local, básicamente. Una vez teniendo esto, lo que vamos a repetir, lo que estamos haciendo es con el parámetro inyectado de HTTP Security, que nos ayuda a configurar la seguridad de nuestra aplicación, le estamos indicando con Authorized HTTP Request configurar nuestras peticiones que queremos que sean autentificadas o no. Por tanto, lo que hacemos es crear un patrón, que este patrón va a ser en los empleados. Cualquier tipo de petición que sea en el endpoint o en el punto de acceso, empleados / lo que sea, tiene que ser autentificado. ¿De qué forma tiene que estar autentificado? De forma básica. Y por último, hemos desactivado el CSRF, que es un exploit que se utiliza para transferir datos de usuarios a otra página web sin estar dentro del dominio. Si volvemos a ejecutar nuestro proyecto y volvemos a realizar otra petición, ahora en vez de forbidden tenemos un authorized. Lo que quiere decir es que anteriormente no nos daba ningún tipo de acceso, que era totalmente permitido, y ahora es que simplemente no tenemos ningún tipo de datos de autorización. Pero por supuesto, autentificado no es lo único que podemos hacer. Por ejemplo, podemos seguir concatenando otro tipo de peticiones, por ejemplo, request matcher, en una lógica, en teoría, que podemos tener, por ejemplo, en vez de empleados, otro tipo de controlador que fuese auth, de autentificación. Y por supuesto, queremos que todas las peticiones que se hacen a auth, que es ese endpoint o ese punto de acceso para autentificación, podemos indicarle que sea permit all. Con permit all, básicamente lo que estamos indicando es que cualquier tipo de petición a auth sea permitida y no necesite ningún tipo de autentificación. Por tanto, tenemos declarado tanto que para request matcher empleados se necesita autentificación, que podemos incluso seguir añadiendo algún otro tipo de punto de acceso, como puede ser usuarios o cualquier otro tipo más que queramos hacerlo. Y además también tenemos el request matcher o el patrón para aquellos que queremos que no se necesiten ser autentificados. Pero bueno, ahora lo que vamos a tener que testear es que básicamente tengamos un usuario en el cual podamos utilizar para autentificarnos y tener acceso a lo que es nuestros servicios. En este caso, ya que estamos utilizando la autentificación básica, vamos a encriptar o desencriptar una contraseña. Por tanto, vamos a crear un bin, como hemos hecho anteriormente en la clase configuración, que devuelva un password encoder, que será password encoder de método, que retornará un bcrypt
password encoder como nuevo objeto. bcrypt password encoder no es más ni menos que una clase que nos ayuda a encriptar y desencriptar contraseñas. O bueno, no solamente contraseñas, pero es bastante utilizado para contraseñas en este caso. Y ahora vamos a crear un usuario estático para poder utilizarlo de forma de ejemplo en nuestro proyecto. Por lo tanto, vamos a crear también de nuevo un bin, que será un objeto dentro de Java, de userDetailService, que devolverá userDetailService, que será usuario prueba, que recibirá como parámetro el password encoder, que será password encoder como parámetro. Y lo que haremos principalmente es hacer un userDetail usuario, que utilizaremos el builder de user.builders, que indicaremos el nombre de usuario, que en este caso le vamos a dar user1. También le daremos un password, que en el cual el password va a estar encriptado con password encoder, que es lo que hemos visto anteriormente. Y le daremos algún rol, que en este caso va a ser vacío, no va a tener ningún rol específico, y construiremos nuestro usuario. También devolveremos e indicaremos que este usuario será creado en memoria. Por tanto, utilizaremos new in memory user details manager usuario. Si ahora volvemos a correr nuestro programa y volvemos a nuestro cliente para enviar la petición, si volvemos a enviar la petición, veremos que tenemos no autorizados, pero si vamos a crear la petición con un usuario y una contraseña, como hemos indicado anteriormente, y ponemos el usuario 1 y la contraseña hola mundo 123 y volvemos a enviar la petición, ahora sí que nos ha dejado, ya que hemos entrado con un usuario que existe en el cual tiene exactamente los valores necesarios. Si ponemos usuario en vez de user1, por tanto, no estará actualizado a realizar las peticiones. También, como hemos visto, un usuario puede tener roles. Y los roles se lo podemos indicar, como hemos visto, con este parámetro. Aunque de esta forma es de forma en memoria y simplemente para un ejemplo básico de Spring Security en un proyecto, podemos indicarle que, por ejemplo, este usuario tenga un rol que sea user, por ejemplo. Y ahora, en lo que es nuestras peticiones, además de estar autentificado, también podemos decirle que algunos roles tengan acceso o no. Es decir, para hacer y acceder a el punto de acceso o los endpoints de empleados, podemos decirle también que tenga como rol que sea admin, que en vez de ser autentificado, podemos decirle, mira, yo quiero un usuario que tenga el rol admin. Por tanto, si ahora ejecutamos nuestro programa y volvemos a nuestro cliente para hacer una petición y volvemos a ejecutar la petición, nos vuelve a decir que no tenemos permitido, ya que no tenemos en nuestro usuario, como podemos ver aquí, nuestro usuario tiene un rol de usuario, de user, no de admin. Por tanto, la petición que estamos haciendo no es posible. Si cambiamos y en vez de usuario le ponemos admin y volvemos a reiniciar el servidor, y ahora en esta ocasión volvemos a enviar la petición, como podemos ver ahora en este caso, sí nos permite hacer la petición. ¿Por qué? Porque nos hemos identificado y además de habernos identificado, nuestro usuario tiene un rol, que el rol que hemos indicado es admin y anteriormente era user o usuario. Por tanto, como le hemos indicado has role, como tiene el rol de admin, puede hacer peticiones.